La madrugada del 6 de junio de 1944 no amaneció con gloria. Amaneció con niebla. Una niebla espesa, húmeda, pesada, como si el mar mismo hubiera decidido ocultar algo. Algo más antiguo que la guerra. Algo que no pertenecía ni a Alemania, ni a Inglaterra, ni a América. Algo que ya estaba allí, esperando. El soldado Thomas Avery, de apenas 22 años, temblaba dentro de la lancha de desembarco mientras apretaba su fusil con ambas manos. A su alrededor, los hombres respiraban con dificultad, algunos rezaban, otros miraban al vacío. Nadie hablaba. El ruido del motor se mezclaba con el golpeteo de las olas y con el lejano rugido de la artillería. 5 minutos, gritó el sargento. Thomas levantó la vista. Frente a ellos, la costa de Omaha Beach aparecía apenas como una mancha gris entre la bruma. Pero algo no estaba bien. No era solo el miedo. No era solo la certeza de que muchos morirían al tocar la arena. Era otra cosa. En medio de la niebla, había sombras. Figuras inmóviles, altas, delgadas, demasiado rectas para ser hombres. Thomas parpadeó varias veces creyendo que eran postes o restos de defensas, pero no aquello parecía observar el mar. Entonces la lancha se sacudió. Una explosión estalló a la izquierda, gritos, agua levantada como una pared negra. El sargento gritó órdenes, otro soldado vomitó. Uno comenzó a reírse nerviosamente como si ya hubiera perdido la razón. La compuerta frontal bajó y el infierno se abrió. Las ametralladoras alemanas comenzaron a coser el aire. Los primeros hombres cayeron antes de dar 2 pasos. Thomas saltó al agua que le llegó al pecho. Sintió el peso del equipo arrastrándolo hacia abajo. Pataleó desesperadamente mientras balas invisibles entraban al agua a su alrededor como agujas ardientes. Logró alcanzar la playa. Se arrojó detrás de un obstáculo metálico cubierto de sangre a su lado. Un médico intentaba vendar a un hombre sin rostro, literalmente sin rostro. Una explosión le había arrancado toda la parte frontal de la cabeza y aún así sus manos seguían moviéndose en espasmos. Tomás quiso mirar a otro lado. Entonces los vio otra vez, las figuras. Ahora estaban más cerca. Caminaban entre los cuerpos caídos, lentas, silenciosas, sin que las balas parecieran tocarlas. No llevaban uniforme, no llevaban casco, no llevaban armas. Parecían monjes, o sacerdotes, o cadáveres vestidos con túnicas negras empapadas por un agua que no goteaba. Uno de los hombres junto a Thomas también las vio. ¿Quiénes son esos?, murmuró con los ojos desencajados. Nadie respondió. Una explosión sacudió la arena. Thomas fue lanzado de espaldas al caer. Su casco salió volando. El mundo quedó reducido a un zumbido ahogado. Arena, humo, sangre, metal, miembros humanos dispersos. Y pasos lentos sobre la arena mojada. Thomas alzó la cabeza. Una de las figuras estaba frente a él. No tenía rostro.
Donde debería haber ojos, nariz y boca, solo había una superficie pálida y lisa, como piel estirada sobre un cráneo sin rasgos. Sin embargo, Thomas sintió que aquella cosa lo estaba mirando directamente al alma. Intentó arrastrarse hacia atrás. La figura inclinó la cabeza y entonces habló, no con voz, con el sonido del mar. Un murmullo imposible llenó los oídos de Thomas como miles de susurros pronunciando nombres al mismo tiempo, nombres de hombres que aún no habían muerto. Nombres de soldados que seguían corriendo por la playa, nombres de oficiales en barcos lejanos, nombres de muchachos escondidos en trincheras alemanas. Y entre todos esos nombres, el suyo, Thomas Avery. Sintió que la sangre se le congelaba. La criatura extendió una mano negra, larguísima, huesuda. En la palma tenía colgada una cadena oxidada con pequeñas placas metálicas como placas de identificación militar. Miles de ellas. Thomas se puso de pie de un salto y corrió. Corrió entre cuerpos partidos, entre cráteres humeantes, alambres, gritos y fuego. Corrió hasta llegar a la base del acantilado donde otros soldados intentaban avanzar. ¡Avery! ¡Ven aquí! ¡Gritó el sargento Miller! Thomas cayó junto a él, jadeando, fuera de sí. ¡Hay algo aquí!, dijo. No son alemanes. Hay algo caminando entre nosotros. El sargento, cubierto de sangre ajena, lo miró como si estuviera loco. Aquí hay muerte, muchacho. Eso es lo único que camina hoy. Pero entonces, ocurrió algo. Uno de los operadores de radio, que estaba arrodillado unos metros más allá, dejó caer el auricular. Su rostro se volvió blanco. Sus ojos quedaron fijos en la niebla. No, murmuró. Mi hermano. El sargento giró. A unos 30 metros, entre la bruma y el humo, se alzaba un niño pequeño. Un niño con ropa antigua empapada, descalzo sobre la arena roja. Debía tener unos 8 años. Tenía la piel gris, los labios morados y el pecho hundido, como si hubiera muerto ahogado. Hans, susurró el operador. Se puso de pie, tambaleándose. Hans murió en el lago cuando yo tenía 12 años. El niño levantó una mano y lo llamó con un gesto lento. ¡No te muevas!, gritó el sargento. Pero el hombre ya caminaba hacia la figura. Thomas sintió un nudo helado en el estómago. El niño sonreía, no era una sonrisa humana. Era demasiado amplia, demasiado quieta. El operador dio 3 pasos más. Entonces una ráfaga de ametralladora lo partió por la mitad. El niño seguía allí, inmóvil, sonriendo. Y detrás de él comenzaron a aparecer otros. Mujeres sin ojos, hombres con uniformes de siglos pasados, niños hinchados por el agua, monjes decapitados, campesinos quemados. Todos avanzando desde la niebla. Entonces Thomas comprendió algo terrible. La playa no solo estaba cobrando vidas, estaba despertando muertos. Cada explosión,
Cada grito, cada cuerpo reventado contra la arena era una campana. Un llamado para algo enterrado bajo la costa de Normandía desde antes de los búnkeres, antes de los reyes, antes incluso del nombre de Francia. El sargento Miller, que ya también los veía, dejó caer lentamente su arma. «Dios nos abandonó», susurró. «No», dijo Thomas, «creo que nunca entró aquí». Entonces ocurrió lo imposible. Los heridos que aún gemían comenzaron a levantarse, no como hombres vivos, como marionetas, con huesos quebrados, con tripas arrastrando, con ojos vacíos. Los caídos se incorporaban uno por uno y volvían sus rostros destrozados hacia los vivos. La playa de Omaha dejó de ser un campo de batalla, se convirtió en una fosa que respiraba. Thomas y Miller subieron como pudieron por una hendidura del terreno. Detrás de ellos, los muertos y aquellas cosas sin rostro iban llenando la playa. Ya no importaba el fuego alemán. Había algo peor. Al llegar a una vieja posición de concreto destruida, Tomás encontró a un oficial moribundo apoyado contra el muro. Tenía un mapa en una mano y un rosario roto en la otra. «¿Qué está pasando allá abajo?», preguntó Tomás. El oficial soltó una risa seca. ¿Los alemanes lo sabían? ¿Qué? Encontraron algo cavando, una cripta, un santuario antiguo bajo los acantilados. Lo abrieron hace semanas. Tomás tragó saliva. ¿Qué había dentro? El oficial lo miró con fiebre en los ojos. No, había ahí. Y señaló un túnel semioculto. Desde allí dentro venía un canto grave monótono, como una misa celebrada por gargantas llenas de barro. Miller negó con la cabeza. «No entraremos ahí». Pero abajo en la playa, los gritos ya no eran de guerra, eran alaridos de hombres perseguidos por sus propios muertos. Así que entraron. El interior olía a sal, tierra húmeda y carne podrida. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos. Miles de ojos cerrados tallados en piedra. Al fondo hallaron una cámara circular. En el centro había un pozo negro perfectamente redondo, del que subía una bruma helada. Alrededor yacían soldados alemanes muertos, con las uñas destrozadas, como si hubieran tratado de trepar por las paredes. Y junto al borde del pozo estaba la figura más alta de todas, vestida con una túnica hecha de algo que no parecía tela, sino piel vieja arrancada en tiras. No tenía rostro. Sobre la cabeza de la figura colgaba una corona hecha de placas de identificación, dientes humanos y huesos. Tomás sintió que su mente se aflojaba. La figura alzó una mano y el canto cesó. Entonces del pozo comenzaron a salir manos. Cientos de manos. Manos humanas negras, hinchadas, rotas, infantiles, ancianas, quemadas. Se aferraban al borde como si abajo hubiera un océano repleto de almas intentando nacer. Miller abrió fuego. Las balas atravesaron a la criatura sin efecto. La figura volvió la cabeza hacia él y el sargento explotó. No fue una metáfora, su cuerpo reventó desde dentro. Sangre, huesos y pedazos de carne salpicaron las paredes de piedra. Tomás cayó al suelo, gritando. La criatura avanzó. El pozo hervía de manos. Entonces Tomás recordó el rosario roto del oficial.
No era la fe lo que importaba, era el acto de cerrar, de sellar, de negar entrada. Miró alrededor desesperado y vio, medio enterrado entre piedras y cadáveres, un explosivo alemán con detonador. Lo agarró con manos temblorosas. La criatura inclinó la cabeza, casi con curiosidad. Tomás corrió hacia el pozo. Las manos le agarraron las piernas, los brazos, el uniforme, tocarlas. Era como tocar hielo podrido. Escuchó voces salir del abismo. Voces de niños, ancianas, soldados y cosas sin nombre. Todas pidiendo lo mismo. ¡Quédate! Con un alarido activó el explosivo y lo dejó caer al centro del pozo. Luego empujó una columna caída con todas sus fuerzas, haciendo que media bóveda se viniera abajo. La última imagen que vio antes del estallido fue a la figura sin rostro extendiendo ambos brazos como un sacerdote ofendido o como un dios despertando. Horas después, Tomás Avery fue encontrado semienterrado entre escombros, delirando, con el cabello completamente blanco. Sobrevivió al día D, pero nunca volvió a ser el mismo. Cuando le preguntaban por Omaha Beach, repetía una sola frase: los alemanes no defendían la playa, la contenían. Murió años después en un hospital psiquiátrico. La noche anterior a su muerte despertó gritando y señaló la ventana. Afuera no había nadie, solo niebla. Pero en el cristal quedaron marcadas desde el otro lado decenas de huellas de manos mojadas. Y al amanecer encontraron una sola placa militar oxidada. No llevaba nombre, solo una fecha: 6 de junio de 1944. Y debajo una frase tallada con una precisión imposible: la puerta sigue bajo la arena.